Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Denise, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un placer, un gusto. Bueno, buenas noches a ustedes. Y hoy venimos con un tema que todos los adultos vivimos muy de cerca, que son las relaciones laborales y bueno, toda la movida que está pasando en la región, también en Europa y en Uruguay. El debate empieza. @3356TNU es la forma que tienen para empezar ya a comunicarse con nosotros. Arranca esta entrega de viernes, hoy es el viernes 8 de septiembre. En los últimos años, Denise, Uruguay ha transitado un camino de construcción de un nuevo marco en torno a las relaciones laborales. Y en la región están pasando cosas paralelamente. Están pasando cambios que preocupan acá también. Bueno, también en Brasil, Francia también está debatiendo, Argentina también está debatiendo. Se parece que viene una ola por lo menos de debates profundos sobre algo que parecía estar ya consolidado y comprendido como una regla común. Vamos a introducirnos en el tema. Tenemos un informe separado en 2 tapes que queremos compartir con ustedes. Hace 12 años en Uruguay se reinstalaron los consejos de salarios, que habían sido interrumpidos en la década de 1990. Entre 1985, con el retorno de la democracia, y el 2005, las relaciones laborales en Uruguay atravesaron 2 etapas. Una hasta 1991, caracterizada por el funcionamiento de los consejos de salarios y el dictado de una profusa legislación laboral protectora del trabajador individual. Y otra hasta 2004, cuando se dejó de convocarlos y se implementaron políticas funcionales al mantenimiento de metas macroeconómicas que debilitaron la acción sindical. En cumplimiento con los convenios suscritos por el país ante la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 18.566 creó el sistema de negociación colectiva a través de la cual el Estado se comprometió a promover y garantizar el derecho de los trabajadores a negociar con sus patrones salarios, condiciones de trabajo y el marco general de las relaciones laborales. A tales efectos, se instaló el Consejo Superior Tripartito, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales y los sindicatos más representativos, orientado a fijar las bases de la negociación en cada rama de la actividad, tanto pública como privada, incluyendo sectores históricamente relegados a la negociación, como los trabajadores rurales y del servicio doméstico. En este marco, se han regulado no solo aspectos relativos a los ajustes de salarios y salarios mínimos por categoría, sino que se han introducido cláusulas relativas a condiciones de trabajo, salud e higiene, igualdad de género, protocolos de resolución de conflictos y cláusulas de paz, entre otros temas de discusión. Al cierre de la 6ª ronda de los consejos de salarios, el 90% de los grupos cerraron sus convenios de mutuo acuerdo, sin que el Estado tuviera que terciar en la decisión. El impacto de la negociación se refleja principalmente en el aumento sostenido del salario real de los trabajadores, que alcanzó el 51% en 12 años, que además se transmite a las pasividades comunes con un incremento superior al 10%, y contrarrestó la caída durante la crisis del 2002, que alcanzó el 20%. No obstante, a la fecha 400.000 trabajadores cobran salarios líquidos de 15.000 pesos o inferiores, según estimaciones realizadas por el PIT-CNT, que son calificadas como remuneraciones sumergidas. Bueno, y después de ver qué pasa en Uruguay, vemos qué pasa en la región. Mientras la economía crece a un ritmo cercano al 3%, los datos al cierre del primer semestre de este año muestran 10 trimestres consecutivos de caída en el empleo. Se redujo a 57,8% el volumen de personas ocupadas, 0,4% menos que en igual trimestre del año pasado, y bastante por debajo del máximo del 60,8% alcanzado a fines de 2014. En tanto, la tasa de desempleo saltó de 7,6% en el segundo semestre de 2016 a 8,1% este año, lo que significa que 150.000 personas buscan trabajo pero no lo encuentran. El aspecto salarial preocupa al sector empresarial, considerando que, entre otros elementos, el ajuste de los sueldos por encima del costo de la vida dificulta su productividad, por lo que reclaman flexibilizar las reglas laborales, por el camino que han tomado otros gobiernos de la región. Además, la conflictividad sindical representa para las patronales otro elemento de pérdida de competitividad, por lo que protestaron ante la OIT el decreto que permitió las ocupaciones de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga. En agosto pasado,
Brasil aprobó una reforma que transformó profundamente las reglas de contratación y empleo para dotar competitividad al mercado y generar nuevos empleos, que básicamente da prioridad a los contratos sobre la ley laboral, flexibiliza las condiciones de despido y da discreción a las patronales para fijar horarios. Desde las cámaras empresariales se sugirió que Uruguay debería estudiar la aplicación de medidas similares para facilitar la competitividad del mercado, lo que despertó el inmediato rechazo de la central sindical y del propio gobierno. Varias figuras del Poder Ejecutivo consideraron que la reforma laboral brasileña representa un retroceso para los derechos de los trabajadores y aseguraron que no aceptarán ninguna propuesta en este sentido. Uruguay impulsa una convocatoria al Mercosur para tratar el tema, entendiendo que al flexibilizar su mercado laboral, los costos globales de la economía brasileña se reducen y hacen que los productos uruguayos estén en peores condiciones para competir en precios, lo que contraviene los acuerdos del bloque económico. Quedó presentado el tema. En el próximo bloque vamos a estar conversando con el doctor Nelson Lustanó, que es subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, con quien vamos a hablar de todos los asuntos, lo que planteábamos al principio del informe y también cómo la región está de alguna manera rediscutiendo todos estos asuntos. Exactamente. Hacemos memoria desde ya que pueden participar, ya enviar sus preguntas por nuestras redes, Twitter, @3356TNU, y después de ese primer bloque que se viene vamos a tener un debate con Fernando Pereira del PIT-CNT y con el doctor Santiago Pérez del Castillo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hoy, en 3356, analizamos las relaciones laborales en Uruguay y debatimos las propuestas para flexibilizar las reglas de negociación colectiva. Señores, estamos en vivo en 3356. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a partir de este momento. @3356TNU es nuestro Twitter. Pueden allí dejar sus consultas con respecto al tema que les hemos presentado. Va a ser nuestro asunto esta noche, Denise. Exactamente. Bueno, y damos la bienvenida al doctor Nelson Lustanó. Muchas gracias por estar en un viernes lluvioso como este. Es subsecretario de Trabajo y Seguridad Social desde 2009, es abogado por la UDELAR, especializado en Derecho Laboral con estudios en Uruguay, España, Italia y Suiza, es docente en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Teoría de las Relaciones Laborales y es funcionario de carrera desde 1981. Siempre me gusta empezar ese espacio con una pregunta muy directa y que tratamos que vaya al meollo del tema, ¿no? Por lo menos en ese momento. Bueno, vivimos un momento en que Brasil ya mostró su plan, que ya no es un plan, ya es una ley que rige a partir del 12 de noviembre. Argentina ya anunció algo para después de las elecciones. Macron en Francia está pagando el precio también de su reforma que se viene. Bueno, hay movimientos de flexibilización laboral o como se quiera llamar. Y el mundo está apuntando a la dinamización de las relaciones del trabajo. ¿Cómo Uruguay se ubica en ese panorama cambiante en ese momento? Bien, en primer lugar, la reforma brasileña yo creo que habría que separarlo un poco del resto de las reformas anunciadas tanto en Francia como en la Argentina, ¿no? Me parece la reforma brasileña, con todo el respeto del mundo, pero creo que excede lo esperado. Es decir, hay una especie de arrasar con toda la historia del derecho al trabajo, con la historia de las organizaciones intermedias, con los sindicatos, en definitiva, con la esencia misma del trabajo moderno. Tal vez es cierto, sí, que el trabajo moderno impone nuevas exigencias, impone la revisión de ciertos institutos. Ahora, generalmente cuando en los años 90 fue la prosperidad de la flexibilización, digamos, la explosión de la flexibilización en el mundo, el resultado no fue un resultado que generara o que derramara mucho empleo, que derramara mayor bienestar en la comunidad. La reforma brasileña es un poco, a mí me asusta en cuanto no solo que desborda y de alguna manera elimina prácticamente todos los derechos de los trabajadores, sino que también anuncia una fuerte reforma en materia de seguridad social,
con lo cual pone en juego el estilo prácticamente de vida que tenemos en este tiempo, ¿no? Parece una reforma solo posible en un Estado que está en una crisis muy profunda desde el punto de vista político y en un gobierno que tiene un bajo apoyo, con lo cual se ve que el poder, el real poder, está en otro lugar y no precisamente sustentado en el propio gobierno. Es decir, aquí los sectores con mucho poder económico parecería que han hecho un gran lobby para obtener una reforma de esas dimensiones, ¿no? Vamos a volver, porque de alguna manera es necesario mirar a Brasil, mirar esta reforma, mirar otras también, para mirarnos nosotros y ver cuál es el camino que Uruguay eventualmente debe seguir en este marco. Se ha construido una red importante en materia normativa de justamente de normas que contienen y que de alguna manera son un gran muro de contención, pensando en avances en otro sentido, ¿no? Y teniendo como eje central a los trabajadores y sus derechos. Esto no es nuevo, esto no tiene 12 años. Esto el país lo ha construido desde hace mucho tiempo. Pero hoy, si tuviéramos que hacer un mapa de cuál es el estado de las relaciones laborales, cuál es el equilibrio entre derechos y obligaciones, cómo están los trabajadores de nuestro país en materia de derechos, en materia de seguridad social. En primer lugar, veamos lo siguiente. La construcción del estado de los trabajadores, de las relaciones laborales en Uruguay, en realidad se indica que el proceso fundador del derecho al trabajo en Uruguay arranca en 1915 con la ley de 8 horas. Ahí se le llama, desde el punto de vista teórico, el periodo fundador del derecho al trabajo. Y de ahí ha sido, en principio, un tiempo de expansión y de conquista de derechos que después fue, de alguna manera, constreñido, coartado por el impacto de la dictadura, y que la nueva presencia de los gobiernos democráticos reabrieron, y la llegada de la izquierda al poder determinó una nueva explosión de conquistas sociales. Esto hace que hoy, por ejemplo, Uruguay, si uno mira el mapa geopolítico prácticamente en América Latina, sea uno de los pocos países que tiene un gobierno con signo de izquierda. Y en ese gobierno con signo de izquierda, bueno, los derechos de la sociedad, los derechos de corte social son muy importantes. ¿Cuál es la relación en nuestro país? Bueno, hoy hay muchos países en Latinoamérica que están absolutamente liberalizados en materia de derecho al trabajo. Mire, piense simplemente en Chile, sin ir más lejos, ¿no? Chile, esto que está ocurriendo tan fuertemente, con tanta presencia en Brasil. Me están diciendo que tenemos algún problemita de audio y no se está escuchando bien lo que estamos conversando, así que le pido que hagamos una pequeñísima pausa y vamos a retomar con usted después de la misma, porque no estamos escuchando lo que usted dice y no tiene sentido. Hacemos una pausa y ya venimos. Volvimos y creo que con el tema del sonido resuelto. Gracias por esperarnos, gracias a ustedes también por esperarnos. Habíamos hecho un pequeño resumen histórico de cómo las relaciones en el Uruguay, las relaciones laborales en el Uruguay se habían desarrollado, para llegar al momento actual y de alguna manera hacer una radiografía de este momento, para después meternos de nuevo con el asunto que Denis planteaba al comienzo, ¿no? Bien, decíamos que esto tiene más de un siglo de historia en Uruguay, cómo se construyeron las relaciones laborales, y que ha habido una fuerte reexpansión de las relaciones laborales a partir de la llegada de la izquierda al gobierno nacional. Es decir, la potencialización del derecho a la negociación colectiva, la reconvocatoria de los consejos de salario, la reconsideración de una cantidad de derechos básicos en materia laboral. Es cierto que esa matriz no se repite en principio en América Latina, porque, a ver, planteamos el ejemplo de Chile, pensemos en Paraguay, pensemos en Colombia, en México, ninguno de estos derechos existe. O sea, o existen con otras restricciones o con otra matriz, no existe tampoco una fuerte participación, una fuerte articulación
de los interlocutores sociales, es decir, sindicatos y empleadores. Eso nos da una matriz propia. Eso hace que... Ha habido algunos hitos también en, Sí. en estos años, como las 8 horas para los trabajadores rurales, para las trabajadoras domésticas. las trabajadoras domésticas que pasan a ser, pasan a estar regularizadas. Sí, podríamos indicar una cantidad más, pero mire, le digo simplemente un hecho que siempre lo remarco porque me parece fantástico. La primera reunión de las trabajadoras domésticas, yo acostumbrado con mucho endurance en este tema, ¿no? Presidía ese Consejo de Salario y recibo la plataforma de las trabajadoras domésticas. Y en la plataforma decía 19 de agosto, Día de la Trabajadora Doméstica. Y yo rápidamente, cuando recibo la plataforma, recorro mi memoria y digo, ¿por qué? Pensando que había habido una lucha, algún mártir. Y la trabajadora doméstica me contesta, porque es el día de hoy y es el primer día que tenemos negociación colectiva. Advierta que estaban llegando a la ciudadanía laboral, Claro. apenas hace unos años, igualmente que los trabajadores rurales y otros. Eso yo creo que dio una matriz diferente, un reimpulso de las relaciones laborales individuales y colectivas en Uruguay a partir del 2005. ¿Cómo estamos posicionados? Las relaciones laborales en el mundo siempre tienen un toque conflictivo. Si no tienen un toque conflictivo, es porque usted no está ante una auténtica democracia. Los grupos se expresan, los grupos intermedios se expresan, los sindicatos se expresan, las organizaciones de empleadores se expresan. Yo quiero ver en los países que están emprendiendo estas reformas, qué va a ocurrir cuando efectivamente se empiecen a darse las consecuencias de esta reforma. Yo creo que los movimientos sociales se van a movilizar. No va a ser tan sencillo. Es cierto, el trabajo del futuro del que tanto hemos hablado, la robótica, la informática, la nanotecnología, la inteligencia artificial, van a reducir el mercado de trabajo, pero también van a crear nuevos trabajos o diferentes trabajos a los que los tenemos visualizados hoy por hoy. Ese es el desafío, me parece que el mundo del trabajo, no el Uruguay del trabajo, que el mundo del trabajo debe apuntar y no pensar solo en reducción de derechos. La reducción de costos, por ejemplo, España, usted verá que sigue con un altísimo volumen de desempleo y sin embargo los volúmenes de exportaciones han crecido casi hasta el mismo nivel que tenían antes que padeciera esta crisis. Entonces, la tesis del derrame, yo personalmente no la comparto. Creo que en algún momento el Banco Mundial y el FMI han dicho nos equivocamos con la tesis del derrame. No por constreñir derechos, después se produce el gran producto, termina repartiéndose. No se termina repartiendo porque generalmente el que produce quiere tener mayor rédito, mayor ganancia, claro, en su propio Aquellos proceso. que impulsan este tipo de reformas siguen sosteniendo de todas maneras esto, ¿no? Bajar los costos generará más puestos de trabajo, dinamizará el mercado de trabajo, insisto, dicen. hasta esta experiencia flexibilizadora la hemos visto de los años 90 para acá. Y donde ha ocurrido la flexibilización, mire, Uruguay no tuvo flexibilización de modificación de leyes, tuvo flexibilización en los hechos. Y yo recuerdo años tétricos en materia de empleo durante ese periodo. Años tétricos, viendo que se cerraba mucha industria nacional, viendo que todo lo importado era mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no veía nuevos puestos de trabajo para nuestros compañeros, no veía nuevos puestos de trabajo para nuestros connacionales. Doctor Lustano, ahora también mirando el panorama regional, ¿no? Macri decía que lo que ellos están apuntando también es a aumentar la competitividad, usted prefiere productividad, de los trabajadores argentinos. Brasil tiene el mismo discurso, aunque la ley sea, sí, bastante más salvaje. ¿Eso va a generar una pérdida de competitividad para Uruguay? ¿Cómo ustedes ven eso? Porque los vecinos están cambiando. Los vecinos cambian, pero los vecinos han cambiado desde mucho tiempo atrás y ese discurso es un discurso generalmente de que flexibiliza derechos. Usted imagínese qué va a pasar con el mercado interno brasileño.
ustedes brasileñas, imagínense el volumen de brasileños que van a perder condiciones para adquirir bienes. Entonces, va a haber tanta restricción en América Latina, va a haber tanta restricción, que no solo vamos a seguir siendo la región del mundo con peor redistribución de todo el mundo, sino que la brecha entre pobres y ricos se va a aumentar aún más. Y nuestras producciones, ¿a quién se las vamos a entregar? Si nuestros propios... ¿Vamos a renunciar al mercado interno de América Latina? ¿Vamos a renunciar a nuestros propios...? Supóngase que el mercado interno de Uruguay es mínimo, porque es pequeño y no le interesa prácticamente a nadie. Ahora, yo me imagino que el mercado de producción brasileño le debe interesar a muchísimos empresarios. Y si le restringimos los ingresos a esos ciudadanos y si le restringimos los ingresos a toda la población brasileña, yo creo que lo va a sentir la propia producción brasileña o lo va a sentir la propia producción argentina o quien se suba a esta teoría. Usted me dirá, sí, también tenemos el ejemplo francés. Ahora, claramente no vivimos igual que en Europa, en América del Sur y en América Latina, vivimos muy diferente. Y a veces uno se pregunta, viviendo en la peor crisis en Europa, tal vez se vive mucho mejor que muchos latinoamericanos que viven aquí. Porque la pobreza dura, la miseria que muchas veces se advierte en nuestro continente, no se advierte en Europa. Para mí eso es una brecha importante y que va a tener que, de alguna manera, en esta balanza, va a pesar decididamente. 30 segundos porque se me fue el tiempo, me están diciendo que nos tenemos que ir, pero Uruguay ya planteó en los ámbitos del Mercosur que esta legislación brasileña de alguna manera está en colisión con algunos acuerdos que el Mercosur tiene en esta materia. ¿Se va a seguir trabajando en ese sentido? ¿Se va a seguir por ese camino? ¿Uruguay va a ser firme en esto? En esto Uruguay ha hecho lo que se llama la primera movida ante los órganos específicos del Mercosur y bueno, posiblemente habrá que ver qué opera, qué hacen los otros interlocutores, porque tengamos la declaración sociolaboral no es de integración solo de los gobiernos, es tripartita. Tendremos que esperar qué pasará con el movimiento del actor sindical del resto de los socios del bloque. Doctor, le agradecemos mucho que haya venido esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Con qué venimos, Denise? Chao. Bueno, después venimos con el debate, ¿no? Con Fernando de Pereira del PIT-CNT y el doctor Santiago Pérez de Castillo. Ya venimos rapidito. Volvemos con 3356. Recordamos el Twitter para mandar preguntas también, ya que tenemos invitados de lujo en este viernes, @3356TNU, y vamos al debate. Sí, señores, un gusto recibir al doctor Santiago Pérez del Castillo, es abogado de la Universidad de la República, docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país de noviembre de 2002 a marzo de 2005. Integra la lista de árbitros del Sistema de Solución de Controversias del Mercosur. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Fernando Pereira es presidente del PIT-CNT, funcionario de primaria, dirigente de la FUNTEP. Gracias por estar con nosotros también. Un placer, de verdad. El Uruguay está hoy en una coyuntura en la cual se hace necesario empezar a debatir y a pensar en una flexibilización de los derechos de los trabajadores. A mí me parece que no. Me parece que el derecho laboral uruguayo, comparado con el de Brasil, es mucho más pequeño. Usted ve la ley que la reforma brasilera modifica, y son 900 artículos de la década del 40, están acumulando artículos ya consolidando el derecho trabalho. Bastante bien, ¿no? Sí, de Vargas, de 43. Muy bien, muy bien. Y en cambio nosotros tenemos normas escritas, muy pequeñas, muy breves. En materia de limitación del tiempo de trabajo, la principal es del año 1915, la ley de 8 horas y de 48 horas. Lo decía el doctor Lustano hace un ratito. Me parece que la cosa no viene por flexibilizar, sino por crear una cultura de comprensión
una cultura de trabajo, una cultura de recíproca comprensión, como decía, que bregue por que haya mejores empleos, que haya más inversiones, que haya más empresas, ¿cierto? Fernando. Bueno, solo digo se porque puede hacer en el marco de la región esto se está trabajando, se está pensando y solo es se puede hacer una reforma como en Brasil en una dictadura. Solo en una dictadura. Y en un momento muy especial de la resistencia brasilera, que habrá que ver, como dijo el subsecretario de Trabajo, si cuando se aplique la ley, si cuando lleguen los impactos de la ley, los sindicatos brasileños pueden ejercer la defensa de una norma que a todas luces los va a demoler si no se defienden, si no colocan antídotos, si no se colocan en conflicto. Eso no va a depender del PCNT, va a depender de la CUT de Brasil, de la CTB, de otras centrales sindicales. En el Uruguay yo creo que tenemos normas modernas. El problema es si los empresarios y los trabajadores nos animamos a discutir nuevos temas de la agenda laboral. Algunos los presentó Pérez del Castillo, que es un destacado académico, que además ha escrito cosas sobre el derecho positivo uruguayo junto con otros destacados abogados, Hermídio Uriarte, el querido compañero de Hermídio Uriarte. ¿Por qué? Porque de alguna manera trata de poner en la balanza un peso al más débil, aquel que tiene su vida sustentada por su trabajo, por su único ingreso del trabajo. Pero ¿qué cosas hay que incorporar a la negociación colectiva? La formación profesional, el trabajo y la familia, la nueva formación de la familia, el nuevo formato de familia, la incorporación de las mujeres jefas de hogar al mundo del trabajo, las nuevas tecnologías y los desafíos que eso supone. Algunos nombró Nustanó. ¿Cuáles puestos de trabajo van a dejar de existir y cuáles van a existir y se van a necesitar nuevas competencias? Toda esta riqueza debería estar instalada. De hecho, nosotros se los planteamos a las cámaras empresariales y al gobierno la construcción de un ámbito que discutiera estos temas. Vínculos laborales, inversión extranjera, inversión nacional. ¿Cuáles puestos de trabajo se podrían conformar y cuál es la formación profesional para acceder a esos puestos de trabajo? Un año sé que lo planteamos. Las cámaras empresariales responden que sí, pero lo colocan en un ámbito, en el INEFOP. Entonces, la pregunta ¿es una discusión la que precisamos solamente de formación profesional o es de inversión? ¿A dónde va a apostar el Uruguay en materia de productiva? La agroindustria, ¿qué valor juega en el Uruguay? Y no mirar a la agroindustria como una cosa ajena, porque el Uruguay es agroindustrial básicamente, y eso puede ser una potencialidad. Mirar al turismo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva constructora de trabajo. Todas estas miradas sobre diversos puntos deberían estar en ese ámbito, que todavía no logramos construirlo después de un año. No porque creamos que la revolución tecnológica llegó hoy, ya llegó hace décadas. Fíjense que hace 400 años la población vivía 40 años. Y hoy vivimos cerca de 80. Es decir, también la revolución tecnológica puede traer cosas muy positivas. El problema es si no nos pensamos solo como un número. Además de un trabajador, somos un padre de familia, somos gente que necesita acceder a la cultura, a la lectura, al cine, a la recreación, a poder abrazar a su niño. Y esa mirada humana a veces se pierde en este debate. A veces perdemos de vista que una madre que tiene 2 o 3 niños y es jefa de hogar, si no le generamos condiciones para que pueda entrar al mercado laboral, no va a entrar. Si no promovemos el trabajo de las personas con discapacidad para que aquellas personas que tienen discapacidad puedan entrar al trabajo y además de tener derecho al trabajo, tengan derecho a un salario que los dignifique, a estar en un sindicato, a construir ciudadanía. Entonces, digamos, la negociación colectiva en Uruguay no ha generado menos puestos de trabajo. Por el contrario, desde 2005 para acá, no se ha parado de crecer en términos laborales. Solamente en este periodo de esa aceleración se han perdido algunas decenas de miles de puestos de trabajo. Para esas decenas de miles de puestos de trabajo, algo más de 30.000, ese es lo más importante que le está sucediendo. Como por ejemplo, nosotros venimos criticando a la empresa LUR porque despidió una trabajadora embarazada. Es una trabajadora en periodo de lactancia, perdón. Es una trabajadora. Ustedes me pueden decir, en el mapa global esto no incide en absoluto, pero para esa persona, para esa madre lactante, le significó tener un momento de crisis en el periodo de amamantamiento, la despidieron en un periodo especialmente sensible para una mujer. Entonces, estas sensibilidades la sociedad uruguaya las debe recuperar, porque el mundo del trabajo es mucho más que las horas de trabajo. Es mucho más que el salario, es mucho más que la inversión, es mucho más que la competitividad. Pero todas estas cosas hay que discutirlas, ¿no? Pensando en lo que usted decía, doctor, al comienzo, ¿no? Uruguay tiene una legislación que es más pequeña.
pero a pesar de lo pequeña, ¿ha sido eficiente para, de alguna manera, atender estos asuntos que planteaba Fernando? ¿Es eficiente? Yo creo que se puede mejorar. Me parece que cuando se habla de reforma laboral no necesariamente llega consigo una flexibilización, una desprotección, una disminución de los derechos. La reforma laboral también es para dar mayor vigor, por ejemplo, a la negociación colectiva. La manera de que las leyes, por ejemplo, una ley de 1915, que es muy antigua, es muy respetada por todos, pero en realidad, lógicamente, en 1915 había una realidad laboral de tipo industrial o, en fin, muy distinta a la realidad actual, con todo este avance tecnológico que venimos diciendo. Entonces, la manera de adaptar esas leyes antiguas o esas leyes escasas a la realidad laboral actual, con tecnología de la información y la comunicación, con trabajos que ya hoy mismo están impactando mucho, son trabajos de servicios, trabajos de comunicación, de recreación, no tanto industriales. Entonces, la manera de adaptar es la negociación colectiva. Y la negociación colectiva en Uruguay tiene una ley, la 18.566, que tiene algunas dificultades. Es un progreso, ¿cierto? Para mí uno de los más grandes progresos es el artículo 5, que habla del principio de cooperación. Un principio de cooperación, se lo voy a leer porque me parece que es interesante leerlo, y lo escribió, esta ley la escribió un profesor de Derecho Laboral de esos que dejaron trazo, que se llama Octavio Raciati, que ya no está más con nosotros, y dice el artículo 5 que está calcado de una recomendación de la OIT, el artículo 5 de la ley 18.566. La colaboración y consulta entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades y las organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto, mejorar las condiciones de trabajo y elevar el nivel de vida. Esto es el derecho laboral uruguayo. Claro. El derecho laboral uruguayo tiene a la huelga y al conflicto presentes, ¿cierto? Pero también tiene la cooperación, la armonía y el trabajar en conjunto y la negociación colectiva presentes. Hay que darle vigor. ¿Y cómo? Bueno, yo no soy abogado de cámaras empresariales, pero en la queja que hacen ellos, una de las cosas que se manifiesta es que, por ejemplo, los convenios colectivos de empresa, si no hay sindicato en la empresa, interviene el sindicato de rama. Yo tengo una empresa de 200 trabajadores, entonces la OIT ha dicho que eso tendría que mejorarse. A mí me parece que detalles de ese tipo, ¿cómo se podría mejorar? Y bueno, haciendo que haya una elección de delegados en esa empresa, y de repente lo más probable es que los delegados que se hagan electos sean también afiliados al sindicato de rama. Pero viene bien. Este detalle para mí es uno de los temas importantes que tiene que mejorar el Uruguay. Darle vigor a la negociación colectiva. Si no, ¿qué ocurre? Ocurre que hay convenios colectivos que establecen normas sobre horarios de trabajo, y el trabajador, como persona humana que es, tiene sus virtudes, pero también sus defectos, y mientras que está trabajando, respeta el convenio colectivo. Pero cuando se va del trabajo, hace un juicio por miles de dólares de horas extras durante los 4 años que trabajó. Bueno, eso es no cumplir con buena fe. Eso no es contrario al principio de buena fe, y le hace daño también al instrumento de negociación colectiva y al sindicato al cual pertenecen. Los sindicatos a veces tendrían que... Este es un punto particular concreto. Me gustaría hablar después en algún momento de la exposición de otros aspectos que la queja empresarial tuvo consigo, como por ejemplo el tema de las ocupaciones. Claro. Fernando, lo que se está viviendo ahora en la región prende luces amarillas, pero también puede ser un momento de reflexión y de oportunidad. De oportunidad de cambiar, por ejemplo, en algunos de estos aspectos. ¿Cómo? Mire, nosotros estuvimos discutiendo durante 3 meses, el doctor Pérez del Castillo tiene el documento, un articulado sobre prevención de conflictos. ¿Qué hacía este articulado? Negociaba con las cámaras empresariales y el gobierno. Evitaba llegar al conflicto sin haber
tomado todas las precauciones para hacerlo. Es decir, la negociación entre las partes, la negociación en el Consejo Superior Tripartito, la búsqueda de acuerdos más general, la participación de las cámaras y del PCNT. Esto fue rechazado por las cámaras empresariales, rechazado por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Después se habla de las ocupaciones, como si el Uruguay estuviera plagada de ocupación. Hubo 27 ocupaciones en el año pasado sobre 172 emprendimientos productivos de distintos tamaños. ¿Es este un problema para el Uruguay? Calcúlenlo esto en porcentaje, es nada. Realmente es nada. No puede ser un tema que nos detenga. 27 ocupaciones en un año. Tercer aspecto, yo concuerdo que la negociación colectiva tiene que enriquecerse, pero el doctor Pérez del Castillo conoce igual que yo que los empresarios son muy reticentes a dar la información de su empresa. Y esta es una dificultad. Si usted va a discutir productividad o va a discutir competitividad y los números no están colocados por el gobierno con números claros y por las empresas con números claros, es muy difícil una negociación de ese tipo. Si usted me dice, no negociemos por rama, claro, a mí me asustó mucho lo que dijo Coralo y cierto apoyo de la calle Pou en el sentido de que la negociación podría llegar a ser por empresas, porque cuando hicimos esa experiencia en el Uruguay fue desastrosa para los trabajadores, desastrosa. Década del 90, básicamente década del 90. Y no la pudimos cambiar. No es que no hubo intentos de construir una ley de negociación colectiva con Pérez del Castillo o con la ministra Ana María Piñeiro. ¿Dónde se trababa? Donde decían que la negociación colectiva debía ser libre y voluntaria, según los empresarios. Nosotros decíamos obligatoria, porque si no los empresarios no van a negociar. Desgraciadamente, la vida nos dio la razón. Entre el 90 y el 2005, la negociación colectiva no alcanzó al 20% de los trabajadores. Hoy estamos muy por encima del 90% y abarca el sector rural, el sector doméstico, a sectores que nunca habían tenido negociación colectiva y algunos nunca habían tenido limitación de la jornada de trabajo. Esto no quiere contradecir lo que dice Pérez del Castillo. Yo concuerdo con el ánimo. Hay que buscar experiencias, porque las hay, dentro de los propios consejos de salarios, de empresarios y trabajadores que han encontrado una negociación mucho más rica que discutir solo el salario y la carga horaria. Como por ejemplo, discutir los horarios, discutir las categorías, discutir la formación profesional, discutir también el sistema de cuidados que la empresa le da a sus trabajadores para que el trabajador deje a su niño donde va a trabajar y pueda entrar a su trabajo en paz. Y han logrado niveles de vínculos laborales y de relaciones laborales que han sido muy buenos. Esas experiencias que son muy buenas en el Uruguay, deberíamos tomarlas las partes para analizar, no para mandatar a nadie, para analizar posibles soluciones. Claro. Pero no vivimos en un país incendiado, vivimos en un país donde en general las relaciones laborales son sensatas. Aprovecho para poner arriba de la mesa este tema que el doctor Pérez Castillo quería introducir, que es un tema sensible que las cámaras empresariales siempre ponen arriba de la mesa, que tiene que ver con las ocupaciones. Usted quería ir a ese tema. El documento que menciona Pereira, que es una lástima que no se haya sido aprobado, que a mi juicio, si el ministro me pregunta, cosa que no creo que haga, le diría que mande una ley. En ese documento estaba establecido que las ocupaciones solo serían válidas, no lo dice con estas palabras, ¿no? Lamentablemente no lo traje acá, cuando se trate de una empresa en la cual el empleador está prófugo o cerró la empresa o en definitiva peligra el mantenimiento de la empresa. En ese caso es que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para disponer la ocupación. Esto es una modificación del tema. Yo creo que tiene razón Pereira, que las ocupaciones disminuyeron en su número, pero siguen, aunque sean 2, ya me parece suficiente como para ahuyentar inversores. Y yo le tengo más lástima al inversor nacional que al inversor extranjero que se ahuyente. Porque me parece que el inversor nacional tiene la responsabilidad también de poner su dinero en empresas que generen puestos de trabajo, que generen riqueza, que redunde en beneficio de todos. ¿Cierto? De manera que Pero ha habido una especie de salida de inversores por esta cuestión puntual. Bueno, pero yo creo que, mire, yo conozco algún caso de alguna empresa extranjera que cuando le hablaron de, no me tocó a mí, ¿no? Lo conozco de oídas, le hablaron de que en Uruguay habían ocupaciones, quizás sea de otros años, tiene razón, Fernando Pereira. Fernando Pereira, ¿no? Pero dijeron no.
Porque lo que pasa es que tenemos para mostrar una legislación un poquito anticuada y tenemos para mostrar un derecho laboral que es muy de base jurisprudencial y doctrinario. Es decir, los jueces dicen cosas y todo el mundo después las cumple y los académicos hacemos libritos y se leen esos libritos, pero en realidad los libritos no tienen la CLT uruguaya, porque no hay. Tienen opiniones de jueces y entonces eso se extiende en casi todo. El despido, por ejemplo, el despido son 3 leyesitas chicas de la década de 40 y en realidad usted puede hacer un libro de 400 páginas sobre el despido uruguayo. Claro. Entonces eso al inversor, es decir, que le da poca seguridad. En fin, yo no estoy acá hablando a favor de una reglamentación de todo el derecho laboral individual y colectivo del trabajo y hacer 900 artículos nuestros, ¿no? Entre otras cosas nos quedaríamos los laboralistas sin comer, ¿no? Pero sí digo de que algunos puntos más, como puede ser el tema del vigor del convenio colectivo, ¿qué pasa si se incumple? Como puede ser el tema de la distribución del tiempo de trabajo. Fíjese que yo tenía un caso cuando era joven, en donde en una cooperativa, que era en el año de la década del 85, una cooperativa que tenía, sus afiliados iban al aeropuerto a buscar a los amigos que volvían de Suecia o de otros países, entonces pedían horas y que a compensar al día siguiente, banco de horas, ¿no es cierto? Eso hay en Brasil. Y acá resulta que en Uruguay, si usted trabaja hoy 4 para trabajar mañana 12, no se puede. No se puede. Las 4 de más de mañana son extras. Bueno, no tiene sentido. Claro. Fernando. No, yo parto de la base que siempre la legislación se puede mejorar. Pero estamos con una legislación que permite tener un diálogo abierto. El problema es si la agenda temática que le colocamos a la negociación colectiva es una agenda temática con los tiempos que corren. Y yo parto de la base que muchos consejos no. Tiene razón Pérez del Castillo, la ocupación estaba prevista para esos casos, pero también para cuando no se llegara a un acuerdo entre patronal y trabajadores durante ese periodo de negociación. Porque, de hecho, la ocupación la prevé la OIT. Cuando la OIT contesta la queja, dice los trabajadores podrán ocupar y deberán dejar ingresar al lugar de trabajo a quienes quieran trabajar y a los empresarios, algo relativamente complejo de hacer. Es más o menos como imaginarse un partido de Peñarol Nacional y los jueces todo en la misma tribuna. ¿No? Será muy lírico, será fantástico desde un escritorio mirando la ventana de Ginebra, pero es inaplicable, digamos, ¿no? Es inaplicable, pero bárbaro. Si ellos dicen que ese es el mecanismo inaplicable, se hará. Lo que nosotros decimos es que el Uruguay tiene grandes problemas de relaciones laborales, tiene grandes problemas legales, no, tiene cuestiones a mejorar, que la propia negociación colectiva ¿Es un problema la judicialización de A mí me asusta la judicialización de las dos partes. Digo porque lo hablaba el doctor. Claro, me asusta porque le quita a la negociación colectiva el peso que ésta debe tener, que es la regulación del trabajo. Una de las principales preocupaciones de la negociación colectiva, digamos, no hay sindicatos fuertes en empresas débiles. No sé si me entienden. Yo necesito tener empresas fuertes, porque allí donde hay empresas fuertes, hay sindicatos fuertes. Si la construcción está vigorosa, el Zunca está vigoroso. Claro. Si por el contrario, como nos pasó en algunas décadas del 80, del 90, la construcción está débil, bueno, tenemos debilidad. Sindicatos débiles. Entonces, el problema es, ¿dónde está el nudo gordiano? En que tenemos que madurar en el diálogo. Y madurar en el diálogo es discutir temas de la agenda del siglo XXI, que no lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo casi como discutíamos en el siglo pasado. ¿Cuántos porcentajes de aumento y cuántas horas de trabajo? Cuando en realidad la complejidad es mucho más diversa. Doctor Santiago Pérez del Castillo, sí, tenemos que volver al tema porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber venido esta noche. Gracias, Fernando. Fernando, gracias. No salimos del aperitivo. No salimos, se nos quedó ahí la cosa. Pero bueno, los vamos a invitar a una segunda ronda. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Gracias a usted por haber venido. Hacemos una pausa, Denise, y ya volvemos. Bueno, señores, estamos ingresando al último tramo de esta edición de 3356. Gracias por estar ahí. Y también es noticia esto que vamos a compartir con nosotros,
con ustedes, en realidad, algunos asuntos que están por afuera de la agenda informativa, pero que queremos compartir con todos ustedes. Y con nosotros también. Y con nosotros también. Más de 23.000 jóvenes se inscribieron al programa Yo Estudio y Trabajo, que cerró ayer sus inscripciones y ofrece 700 becas remuneradas en el sector público y también en empresas privadas. El programa está dirigido a estudiantes que pretenden tener su primera oportunidad laboral y se comprometan a realizar la tarea sin descuidar su formación curricular. A mediados de ese mes está previsto que se realice el sorteo. Luego se concretará la capacitación correspondiente para el ingreso y en noviembre comenzarán a trabajar. La evaluación de las 5 ediciones anteriores indica que la experiencia genera un diferencial positivo para la inserción laboral, especialmente en los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que cobran asignaciones familiares. Sí, nosotros que siempre toreamos el tiempo, acá nos vienen a dar clase porque empieza un festival de obras teatrales de 1 minuto. 60 segundos para una obra de teatro parece algo imposible, no para estos autores de 43 textos uruguayos que llegan al escenario del Sodre en el marco de este festival de obras teatrales de 1 minuto. Consagrados artistas locales como Leo Maslía, Gabriel Calderón, Inés Bortagaray y Marianela Morena, al lado de autores emergentes, proponen estas historias mínimas. Ellos van a ser acompañados por 26 obras brasileñas y 5 portuguesas, que son una selección especial de festivales anteriores del género que ya hicieron en Brasil y en Portugal. El evento es una propuesta creada por la compañía teatral brasileña Parlapatões, que lo organiza por primera vez en Uruguay, después de 25 años de trayectoria en su país. Hay programas para todos los gustos, el festival dura 3 días y empieza el próximo martes 12 de septiembre y va hasta el jueves 15 en la Sala Hugo Balso a las 7 de la noche. 60 segundos. 60 segundos. Es una clase no podríamos para nosotros. Nosotros tenemos que ir ahí. No podríamos, nosotros no podríamos. Señores, es un placer haber estado de vuelta con ustedes este viernes. Denise, ¿nos reencontramos el viernes que viene? ¿Adelantamos algo? No sé, ¿querías adelantar algo? Hacemos así como un Las misterio. encuestas. ¿Cómo decide nuestra vida y cómo se hacen? Hasta el viernes que viene.